En esta ocasión, las cámaras de Tabandú fueron a visitar el Museo de la Ciudad de Zamora, en donde tuvimos la oportunidad de conocer un poco más de la historia de nuestra ciudad, desde nuestros antepasados de la cultura purépecha hasta los cambios que hemos tenido después de la conquista española. Tuvimos la oportunidad también de platicar con uno de los primeros cronistas de la ciudad, quien nos dio detalles más específicos de nuestra historia. En este momento nos encontramos con Jesús Álvarez del Toro, cronista de nuestra ciudad de Zamora. ¿Nos podría contar un poquito acerca de la historia de este museo? Sí, cómo no, el museo nace pues por una necesidad de carácter tanto social como educativo. Nació el museo, se abrió al público el 18 de enero del 2010 con motivo de celebrarse el aniversario de la ciudad, que es la fecha en la que se celebra la fundación de Zamora. Por lo tanto, tenemos ya poco más de 4 años y medio en esta tarea y ya empezamos a ver en realidad los frutos. Ya regularmente tenemos no menos de 1,000 personas al mes que vienen y visitan el lugar. Y para ello hemos implementado nosotros, el Consejo de la Crónica, un recorrido guiado. Aunque tú lo puedes ver a tu antojo, sí nos gusta acompañarte para explicarte, por ejemplo, la importancia que tuvieron aquí los grupos, tanto de los tecos, que tienen una antigüedad de 3.500 años, aquí son los habitantes más primitivos de la ciudad, luego la cultura chichimeca, que convive con ellos un poco, y por último la llegada de los tarascos o purépechas sobre el 1000, 1100, 1200 de nuestra era y que habitan también aquí en esta región de Zamora. Entonces nos gusta acompañarte. Después de ello tenemos lo que es justamente el Enso de Jutacato o la peregrinación de los purépechas o tarascos, cómo llegaron a Michoacán. En forma posterior tenemos lo que es conocido como la salita de lo que conocemos como la Fundación de Zamora, donde con documentos que están en el Archivo General de la Nación, con algunas mercedaciones reales y con el retrato de Alonso Martínez, le explicamos a la gente cómo se fundó Zamora el 18 de enero de 1574. Posteriormente damos paso a la colonia con 3 personajes de los ilustres que nacen en Zamora, como es el caso de Benito Díaz de Gamarra, que es uno de los introductores o es el introductor de la filosofía moderna al país. Posteriormente Fray Manuel Navarrete, que no es Martínez de Navarrete, hay que hacer ya la precisión muy concreta, es Martínez de Navarrete, es Fray Manuel Navarrete, que junto con Sor Juana son los grandes poetas de la colonia en la Nueva España, que era mucho más extenso que el actual México. Y uno de los padres de la independencia, que es don José Sixto Verduzco, que nace también aquí en Zamora. Tienen sus actas de bautismo, algunas cartas personales, por ejemplo, donde está enterrado Fray Manuel Navarrete, su columna, que está enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres en Morelia. Posteriormente damos paso a lo que es ese periodo de la Reforma, con el retrato de don José María Cavadas, quien es el constructor de la actual catedral que tenemos, es uno de los constructores, el que termina parte fundamental de la Catedral de Guadalajara, que son las torres, e introduce el pararrayos al país, ahí mismo en la Catedral de Guadalajara. Posteriormente tenemos un apartado de lo que es la cristiada, ese desencuentro que hubo entre la Iglesia y el Estado de 1926 a 29, y tenemos uniformes militares, y tenemos lo que se llaman elementos de carácter típicamente religiosos, como son ornamentos, casullas, estolas, capas pluvial. Tenemos una serie de exvotos e incluso tenemos algunos de los tiros que se utilizaron para fusilar a los cristeros en lo que ahora es la catedral inconclusa, donde estaba el famoso paredón. Posteriormente tenemos una serie de fotografías que nos hablan del Zamora desde 1870 hasta 1965 aproximadamente. Luego ya damos paso a lo que es un poco la agricultura, con cuestiones de arado, con cuestiones de tractor, y sobre todo cómo empieza a desarrollarse cierta incipiente industria aquí en Zamora, como lo fue hasta la segunda mitad del siglo XIX, los telares y lo que sería la cuestión de la teneduría. Tenemos incluso aquí, con lo que nació la XGT en 1940, las primeras grabadoras de carrete, el onómetro, y regularmente todo lo que ellos
tenían para funcionar como radiodifusora. Tenemos algunas cámaras de cine, porque aquí ha habido dos gentes que han hecho cine, como es el caso del primer cronista de Zamora, que fue don Francisco García Urbizu, que a principios del siglo pasado, del siglo XX, filma aquí la película El cólera morbus, y posteriormente en los años 70, gentes como el maestro Conrado González Leiva y el doctor Alfonso Verduzco Pardo filman una película que se llamó Prosopón. Entonces ambas están en la Cineteca Nacional. Luego ya llegamos con los hombres ilustres ya más de nuestros días, como es don Francisco Plancarte y Navarrete, uno de los padres de la arqueología moderna, los hermanos Méndez Plancarte, que son los padres del humanismo, y los padres del internacionalismo mexicano, como son Luis Padilla Nervo y Alfonso García Robles, pasando por una serie de músicos, por eso el piano, como la maestra Esperanza Pulido Silva, don Fernando Méndez Velázquez, José Pulido y Luis G. Roldán. ¿Cada uno de los artículos que podemos encontrar en este museo han sido donados por el gobierno o cuál ha sido la manera para adquirirlos? No, aquí la gente se puso la camiseta. Regularmente el 99% que tenemos aquí han sido donaciones de zamoranos que quieren a su ciudad y que quieren verse reflejados en ese proceso de cómo fuimos caminando a lo que hoy somos. Entonces, por ejemplo, la arqueología, ya estuvieron aquí arqueólogos del INAH, ya está todo fichado. Por ejemplo, la historia de la economía, que tenemos pesos desde antes de la lucha de independencia, que son las columnarias, las que se hacen en forma posterior, que se llaman reales, y los famosos octavos de real que se acuñaban aquí en Zamora, también ya los tiene fichados el INAH. O sea, ya parte de esto es patrimonio nacional. ¿Qué personalidades o qué personas han impulsado el proyecto del Museo de la Ciudad? No, pues vivimos gracias a la generosidad del ayuntamiento, vivimos realmente con el apoyo del ayuntamiento, porque el edificio que ya está contemplado justamente también por el INAH como uno de los elementos a conservar en la ciudad, que es la estación del ferrocarril, tiene 114, 115 años de construida, entonces en realidad esto es parte del municipio. ¿Qué porcentaje de los zamoranos cree usted que ha venido a conocer un poco más de su historia? Híjole, fíjate que aquí tenemos gente que incluso, efectivamente hay gente que llega con la canción triste de que no sabían que aquí existía, pero se van y han sido nuestros mejores promotores. Ya ahorita te digo que mínimo vienen 1000 gentes al mes, por una parte, y por otra, pues aquí han pasado ya un montón de escuelas, como Monarca, la escuela esta que está junto al Ceja, el INEDI, que es Gabriel Méndez Plancarte, Henry Wallon, el América, por mencionarte solo algunos, pero han venido infinidad de escuelas. ¿La entrada al museo tiene algún costo? Es totalmente gratuito. Yo creo que es la mejor manera que tiene el ayuntamiento de decirle gracias a la ciudadanía por el pago de sus impuestos. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí estamos a sus órdenes y los invitamos a que se den una vuelta aquí por la estación del ferrocarril. Para Informativo Tabandú, Elizabeth Manso.